Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves, que es la última vez por un lapso que van a ver, así que mírenla bien, a Nicole Rodríguez, sale de vacaciones y no vuelve hasta marzo, si es que vuelve este programa, si es que no sabemos nada en este momento, pero normalmente debiera volver, como volverá este programa. De hecho, el programa va a estar vigente en febrero entero, les quiero contar. La mitad, más o menos, voy a hacer programas como este en vivo, yo solo, y la otra mitad va a ser un recuento de los casos, de las cosas más interesantes que se tocaron este año y que están vigentes. Voy a estar yo, pero van a ser extractos de programas de cualquier momento del año. Así que de alguna manera voy a estar presente, estando al mismo tiempo ausente. Van a tener programas, les quiero decir, y van a ver algunas cositas nuevas de repente en esta recopilación. No es meramente un pegoteo de un pedazo con otro, ¿ah? Ustedes se van a dar cuenta por qué lo digo. Pero sí, Nicole va a estar fuera hasta marzo, ¿no es cierto? Ella se va de vacaciones a Urano, un planeta muy interesante donde la gente es bastante más inteligente que acá. Bueno, y lo digo a propósito de un tema que va a tocar Nicole, ¿no es cierto? Pero antes de eso, les quiero decir que este programa es auspiciado por Ángel Hey, un corredor inmobiliario que se hace cargo de pocos encargos, por lo tanto se concentra, trabaja toda la semana, todo el día con métodos innovativos y esto le permite hacer lo que muchos corredores ya no pueden, que es vender. Vender, fíjense usted, miren, eso sí que es gracia hoy en día. Ángel Hey, ahí están las direcciones para que se pongan en contacto y de una vez por todas vendan y obtengan esa plata que tanto necesitan ustedes. Bueno, Nicole, No. ¿Cómo está? Ahora lo alcanzo a saludar. Sí, efectivamente me voy de vacaciones. Mi programa va a seguir en febrero. No me voy a Urano, me voy bastante más cerca. En fin, así es que sí, este es el último programa que hago antes de tomar las vacaciones. Chao jefe se llama eso en algunos. ¿Ha visto esa oh, jefe, publicidad de no me adule aquí. ¿Cuál jefe? ¿Quién es el jefe aquí? Algo pasa con, pregunta? Es ¿qué? una buena pregunta, ¿no? Sí, una lamentable pregunta. Ahí te escucho. Sí, ahí te escucho bien. Una lamentable. Bueno, vamos con los temas de la semana y uno de los más importantes, porque si se aprueba va a ser un cambio estructural y va a ser de esas reformas y esos proyectos que nos van a acompañar por muchísimas décadas. Y tiene que ver con la reforma previsional porque se vota hoy en la Cámara de Diputados. El gobierno necesita 66 votos, ¿ah? Y van a estar. Yo sé que ayer se aprobó en el Senado, 6 legisladores de la oposición votaron en contra, 5 de Chile Vamos, Jimena Rincón no fue a votar, otro por ahí que no fue a votar, pero el punto principal es que al parecer todo apunta a que están los votos y reforma de pensiones habemos. El presidente Boric, que estaba, lo mandaron a callarse, porque la última vez que habló de pensiones se tiró en contra de la FP, el mismo discurso de siempre. Los malos por aquí, los buenos somos por acá. Y este silencio estratégico que le llaman, desde el inicio de enero se cortó ayer, producto de que hizo uso de esa facultad que tiene el presidente de llamar al Parlamento. Y eso le gusta, ¿eh? Cuando se siente como emperador. Entonces, voy a hacer uso de mi facultad y ponen esa cara de serio, de Ujú. estadista, y todo lo que no es mientras se tiraba por parapente ayer porque él se divierte, esto es como la corte, ¿has visto esa corte que tiene a todo el resto de la gente funcionando, a media máquina, pero funcionando, y el emperador, que es como menor de edad, se divierte por mientras hace pura lecera? Bueno, vamos con el tema previsional, que es interesante porque tal cual más menos, como ustedes ya lo han leído, se va a aprobar con todas las alertas que se han manifestado. Y ayer José Luis Daza, desde Argentina, que prácticamente lleva mucho tiempo sin hablar de Chile, él fue uno de los encargados económicos de José Antonio Cast en la carrera presidencial. Hoy está en la Secretaría Política Económica de Argentina, trabaja con el ministro Caputo. Criticó la reforma de pensiones, habló de algunos detalles, algunas consideraciones, pero lo importante, apuntó a la ignorancia
Y yo me voy a detener acá, Fernando, contigo, porque varias encuestas, les voy a mencionar una, señalan la ignorancia, no solamente de la gente, sino que en general, incluso cuando ustedes escuchan hablar a quienes están legislando en este minuto, la ignorancia con respecto a la temática económica de instrumentos financieros, a la ignorancia sobre este tema que al final termina siendo matemáticas, ¿no? Y economía. Y José Luis Daza publicó un tuit que decía que a diferencia de Argentina, eso no lo sé en realidad, en Chile hay muy poca gente que estudió y sabe de finanzas formales. No se dan cuenta del descalabro, del camello que crearon con la reforma de pensiones y a veces pienso que no es maldad, sino que es ignorancia y populismo. Una visión de la sociedad con un poder centralizado que viola los derechos de propiedad y mucho más. Más o menos eso fue lo que escribió José Luis Daza, que varios le respondieron. Y yo les voy a comentar una encuesta que salió el fin de semana pasado, donde se señala que el 76% de la población no sabe dónde va a ir esa cotización extra ya vamos como en 8,5. La mayoría no entiende qué significa rentabilidad, utilidad, algunos incluso en menores de 30 años, en sectores socioeconómicos bajos, cree que la cotización individual, este aumento del 6%, 7%, como queda, va a ir a su cuenta bancaria. Cuando se le pregunta acerca de quién va a pagar el costo de este aumento, dicen que el Estado o la oficina, las empresas, un desconocimiento total. Y ahí es cuando uno, de una manera suspicaz, dice, ¿acaso no le conviene a la clase política, incluido Chile Vamos, que se supone que son los más interesados en que la gente entienda de mercado, competencia y que tenga cierta educación financiera, ¿no? Porque no creen en el Estado, se supone. A esta altura, Chile Vamos está demostrando una vez más que sí cree en el Estado, principalmente como motor de la sociedad. Me imagino que ya la etiqueta de socialdemócrata o no sé de qué sector político habría que ponerle, pero ¿acaso no es funcional la ignorancia de las personas? Y no solo eso, la ignorancia de los propios políticos, porque después al final tampoco se sienten tan responsables si no entienden. Le llegó un documento de 600 páginas, para que ustedes sepan, a la Cámara de Diputados, en la noche. 600 páginas para que se vote hoy, este día miércoles, la reforma de pensiones. ¿Ustedes creen que van a leer algo? ¿Ustedes creen que los asesores, muy bien pagados, en exceso además en cantidad, de los diputados están leyendo esas 600 páginas? No, están mirando cuál es el pulso ciudadano para poder saber si conviene o no que el diputado vote a favor o en contra. Dudo, y ustedes me imagino que también, que vayan a leer esas 600 páginas. Después nadie se va a hacer responsable cuando falle, con un diseño de un gobierno que ha demostrado que todas las proyecciones económicas les han fallado. Este final de mes el gobierno tiene que presentar sus cuentas totales del año 2024 y varios proyectan que el déficit fiscal va a ser mayor del señalado por el gobierno. Entonces, ¿qué confianza da los cálculos de este gobierno con respecto al financiamiento de esta reforma? Hace muy poquito, Fernando, tú lo hablaste en el programa con respecto a la repatriación de capitales. Calcularon un monto y solo obtuvieron entre el 10 y el 12% de ese monto. Y hablan de condiciones externas. No, no es verdad. Lo que pasa es que al final ya uno empieza a pensar, no es que se equivoquen tanto, sino que hay una intencionalidad de equivocación para poder tener margen de gastos que saben que no lo tienen. ¿Qué entonces confianza da este diseño, no es cierto? Ninguno. Bueno, la historia de Chile, como la historia de toda la humanidad, voy a, es como una nave tripulada por locos y por idiotas navegando en un mar de ignorancia. En eso consiste la historia humana. O como dicen otros, un catálogo de crímenes, miserias y locuras. Tenemos legisladores estúpidos e ignorantes, otros maliciosos que quieren destruir el sistema porque están repletos de resentimiento, y todo eso subsiste flotando en un mar de ignorancia. Si la humanidad, o reducirme al tema chileno, si los chilenos fueran todos normalmente, normalmente conocedores de la economía, entendiendo lo que es renta, por ejemplo, una cosa elemental,
Si fueran normalmente inteligentes, normalmente digo, nada de superiores, muy superiores, genios, no, normalmente inteligentes y normalmente conocedores de cómo funciona la economía, este gobierno no habría llegado a existir en primer lugar. Y muchos otros lugares, y muchos otros del gobierno, muchos otros políticos. La historia nuestra habría sido distinta, pero la historia se hace con los materiales que hay y esos son los materiales que hay. Una ignorancia caballa, una irresponsabilidad sin límite y una impunidad infinita. Entonces, el señor Marcel, que se prestó y que algunos creyeron que iba a ser el, el vigilante, el inspector a cargo de los niñitos lesos que iban en el paseo curso, se convirtió en otro niño. Se sacó los pantalones largos, se puso pantalones cortos y si uno observa sus dichos a lo largo, desde el día que lo nombraron hasta el día de hoy, uno ve cómo ha ido creciendo el nivel de absurdo, de cantinfleo de sus dichos, que lamentablemente van acompañados de hechos. Porque efectivamente esto no se queda en puras declaraciones tontas, como hacía Cantinflas. Terminaba la película y no había pasado nada. En esta película hay una conexión con la realidad, como en ese famoso film de este cómico norteamericano que se salía de la pantalla, qué sé yo. Lamentablemente se convierten en realidades, como se está convirtiendo esta modificación del sistema de pensiones que va a llevar a muchos problemas. Uno de ellos, que creo que tú mencionaste o lo vas a mencionar, es Voy a que mencionar. empresas norteamericanas que están vinculadas al manejo de estos fondos ya hicieron ver en forma bastante áspera su disconformidad porque lo consideran y dicen directamente una expropiación, que es una manera elegante de decir un robo. Eso es lo que es una expropiación, un robo. Un robo llevado a cabo por el Estado se llama expropiación. Si lo lleva a cabo una persona privada es robo. Si lo hace el Estado es expropiación, que suena como más legítimo. Y claro, cuando las consecuencias de estas se vean, ni siquiera en 20 años, se vean muy rápido, todos van a desaparecer de la escena. Nadie va a ser responsable. Nadie va a pagar un precio político. Van a volver a reelegirlo. Para mí ha sido, y aquí termino, Nicole, ha sido muy ilustrativo de cómo funciona la relación entre esos políticos ineptos y un público ignorante, la reelección de la Ripamonti en Viña. Pero podría nombrar otros ejemplos, que me acuerdo de ese. La Ripamonti que tuvo responsabilidad en un grado mayor o menor con la crema que quedó en febrero del año pasado. Y lo reeligieron. Ahí tienen ustedes la metáfora de lo que es la política chilena, yo diría la política en todas partes, pero aquí quedémonos en Chile. Responsable en algún grado, no sé si mayor, menor, pero responsable. Y la reeligieron. Entonces, por eso digo, es una nave de locos, de payasos y de idiotas navegando a los tumbos en un océano de ignorancia. Esa es nuestra historia. Y esto es solo un caso entre muchos. Todo lo que está pasando en, en nuestro país, en otros ámbitos, demuestra exactamente lo mismo, Nicole. Claro, esto va a tener consecuencias, ¿ah? Es otro el gobierno, pero incluso me atrevería a decir que hasta incluso con un gobierno más débil como el demócrata Biden, va a tener consecuencias. Y va a tener consecuencias que van más allá de la AFP. El American Council of Life Insurance, que es esta agrupación en la cual le integran varios controladores de las AFP en Chile, son tres AFP que están en manos norteamericanas, MetLife, Principal Financial Group y Prudential, le enviaron una carta directa al presidente de la República, en La Moneda, y al ministro de Hacienda y a la ministra del Trabajo, diciendo que tiene carácter expropiatorio la reforma, como tú lo mencionabas, que el proyecto, además de reforma de pensiones, incumple una parte del Tratado de Libre Comercio que tenemos entre ambos países, como la licitación de afiliados. No voy a entrar en el detalle. Suena bien el tema de la licitación de afiliados en el sentido que todos van a competir, pero no de la manera en que lo pusieron en el proyecto. Y además esto de incorporar la participación estatal en el sistema. ¿Por qué? Porque la manera en que ellos pretenden participar en el sistema produce una desigualdad, pero es un poco lo que ocurre con China, que después vamos a hablar para efectos de la inteligencia artificial, pero produce un cambio de regla y produce no una competencia de libre mercado, sino que una competencia desigual. Habla sobre la violación de los derechos de inversión, etcétera, etcétera. Y el gobierno
la ministra Jara, el ministro Marcel le dice que los afiliados no son de propiedad de nadie, si no se trata de eso. Pero también creo que esas palabras reflejan ver lo que ellos ven con respecto a la reforma de pensiones y esta ventana o esta gran puerta o este portal ya a esta altura que se está abriendo para el ingreso del Estado en la plata de las pensiones. Es tener la propiedad sobre ese monto y por ende tener el poder sobre los afiliados. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es la diferencia con la AFP? Porque las AFP se rigen por regulaciones que produce el Estado y tienen grandes regulaciones. Y bueno, por lo menos para efectos de una muestra, los retiros fueron una de las grandes muestras de que la plata era de las personas. Entonces, ¿cuáles son las implicancias? Ya esto hay que sumarle otro factor. Acuérdense que con la ley corta, las ISAPRES, que varias de ellas también están en manos de controladores norteamericanos, uno del Reino Unido, de Inglaterra, también advirtieron que van a recurrir a tribunales internacionales. Pero acá tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Cuál es el TLC que pasó por un fast track y fue uno de los grandes logros de Chile? Porque nos posicionamos como un socio comercial confiable. Chile era confiable, con reglas claras y además no teníamos el nivel de crimen organizado penetrado en la sociedad y en el Estado chileno. Entonces, las consecuencias son muchísimas, que van a ir mucho más allá de si se enojan o no las AFP pensando que los afiliados son de propiedad de ellas. Aquí lo que existe con la reforma de pensiones es un problema comercial y político que se va a formar con Estados Unidos en tiempos en que Donald Trump está golpeando la mesa y en tiempos en que ya llevamos varios años demostrándole a las inversiones extranjeras que ya no somos confiables. ¿Acaso octubre del año 2019, acaso los retiros y acaso una serie de situaciones que ha vivido Chile no han demostrado que no somos confiables y que esa famosa respeto a la institucionalidad ya no lo es? Puede que lo volvamos a hacer, pero ya no lo es. Y no lo es por este gobierno revolucionario y no lo es por el parlamento que tenemos y por la calidad de políticos que tenemos que no entienden nada y que son ignorantes de lo que están haciendo, y algunos con esa intencionalidad política y bueno, por una serie de otras razones. Pero esto puede que se expanda, Fernando, Así y es. puede que tengamos muchísimas más consecuencias del punto de vista económico. Bueno, una consecuencia que se está anunciando es la posibilidad que Estados Unidos aumente los impuestos para la importación de cobre chileno. Una posibilidad. Lo de la Viber, las dije la otra vez que era una pequeña señal, lo de la Visa Viber, y ya ven ustedes, parece que no me equivoqué tanto. Antes de continuar y hacer un comentario sobre esto, quiero contarles, amigos, de las linternas Torch. Ya saben, Torch es la firma que trae estas linternas portátiles que les he mostrado tantas veces. No lo voy a cegar nuevamente. Están perfectamente funcionales todavía. Y aquí están en esta mesa, no las he cargado, no me acuerdo en cuánto tiempo. Tener una de estas linternas en el bolsillo es súper práctico, no se sabe cuándo se van a necesitar. Es como una cortapluma. Usted puede tenerla todo el año sin usarla, pero de repente justo la necesita y si no la tiene, es un problema. Destapar una botella de cerveza, por ejemplo, y no tiene destapador, ¿qué hace? Eso sí que es un drama espantoso. Bueno, Torch, entonces están estas linternas. Sigo con Kame ERP, un tema del cual vamos a hablar, la inteligencia artificial. Este es un software que trae inteligencia artificial que hace mucha diferencia con un software normal. Y después les voy a explicar cuál es la gran diferencia. El hecho es que esta inteligencia artificial llamada Kame le maneja, le ve todos los aspectos de la empresa, contables y logísticos, todo al mismo tiempo, sin olvidarse, sin distraerse, sin ninguna falla, sin ninguna distracción, sin ninguna deshonestidad, sin ninguna torpeza, sin licencias médicas. Su empresa va a funcionar mucho mejor con la asesoría de Kame ERP. Vaya consiguiéndola en kame.cl. Continúo con AutoWolf, la empresa que visita su casa y en 24 horas deja como nueva la carrocería de su vehículo, comprobado por vuestro servidor, estimados amigos. Realmente el auto queda como nuevo y usted está viendo cómo trabajan, así que usted mismo es la garantía de ese trabajo. Autowolf.cl. Y voy terminando con dos cosas que están vinculadas. Una, Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario que está avanzando y que ya está terminando, se están acabando las parcelas en la región de los lagos. Precioso lugar, preciosa región, todas las parcelas
o los terrenos que se venden con agua, con electricidad, con fibra óptica para la computación, para la internet. A 5 minutos de la comuna de Los Muermos, donde usted puede ir a comprar, a media hora de Puerto Montt, donde está el aeropuerto. Francamente, es una oportunidad única de cambiar de vida. Y en relación con esto, termino acá con el arquitecto Diego Sándor, que vive precisamente en ese sector, ha construido en ese sector con el talento que ustedes pueden ver manifestado en las fotografías a mi derecha. A la izquierda de sus pantallas, señora, señor, como decían en fútbol, y está disponible para construir y para remodelar. Y en ambas cosas pone el mismo talento y la misma diligencia, el mismo trabajo bien hecho. Él está en la obra todo el día para que todo quede como debe ser. Bueno, sí, estamos jodidos. Y con este presidente, que yo creo que está compitiendo así, pero estrechamente con Michelle Bachelet en cuanto a los presidentes más tóxicos y torpes que hemos tenido en toda la historia nacional, que van a la Bachelet dejó ya un país con una economía que iba para abajo y abrió las compuertas de la destrucción de la educación, y su sucesor está completando el trabajo y lo está ampliando en relaciones internacionales, en todo. Y yo estoy seguro que va a responder en un tono áspero esta carta de estas empresas norteamericanas, porque se va a votar a Chorito una vez más, porque se cree el gran revolucionario. A mí no me extrañaría un día verlo salir vestido con un uniforme verde oliva, como salen todavía los dirigentes políticos de Cuba, que ya tienen ese disfraz incorporado en la vestimenta oficial de la política de los revolucionarios, el uniforme verde oliva, como que estuvieran disparando en este momento. Bueno, va a ser esa comedia tarde o temprano, te lo aseguro. A lo Petro. Bueno, Petro es otro de estos genios Sí. resplandecientes que llegaron al poder en América Latina y que vienen de abajo. Si toda esta gente viene de abajo, por eso que este Congreso que tú dices que es tan torpe y tan ignorante, vean ustedes, analicen uno por uno los orígenes de cada uno de ellos y vean si tienen, digamos, un historial de educación, de formación familiar, y no solo de ellos, sino que sus padres y sus abuelos, si hay una tradición de cultura, de inteligencia. Vean ustedes sus orígenes y se van a dar cuenta que son personas que llegaron al poder porque otros ignorantes los eligieron, porque sí saben subirse un cajón azucarero a decir estupideces y hacer promesas que no cumplen. Y entonces llegaron al Congreso y no saben, voy a decir lo que digo siempre, no saben la regla de tres simple. Entonces son incapaces, en primer lugar son flojos, y suponiendo que no, que leyeran o trataran de leer esas 600 páginas, no entenderían nada, no entienden nada. Son los mismos niñitos, son como esos niñitos que no entienden nada en las pruebas de comprensión de lectura. Ellos son adultos y no entienden nada, no tienen comprensión de lectura. Miren, amigos míos, escúchenlos hablar nomás, pues ahí se ve cómo pronuncian, cómo hilan el pensamiento. Ahí uno nota al tiro el calibre intelectual tan bajo que tienen la mayoría de ellos. Y digo más, la inmensa mayoría. Y los que no son tan tontos son solo astutos, que es una forma baja de inteligencia y que les permite calcular dos jugadas para adelante para engañar a los idiotas que solo calculan una. Entonces, en ese mundo, con ese personal, nos estamos batiendo. Y se nos vienen enormes tormentas desde Estados Unidos. Lo del cobre, no sé si se va a aplicar ese arancel o no, pero es bastante probable porque hay una industria cuprífera importante en Estados Unidos, por si ustedes no lo sabían. Chile no es el único productor de cobre del mundo. Es el más importante quizás, pero no es el único. Hay una diferencia entre ser único y ser importante. Exacto. Entonces nos Exacto. pueden joder por ahí. Nos van a joder con las visas. Y quién sabe qué más. Ya hemos visto a Trump que no tiene ni un problema en usar esa arma cuando algo no le gusta. Y le resulta, mira como el genio resplandeciente de Colombia tuvo que echar pie atrás y además contando unas historias absurdas. O sea, ya llegó al nivel, bueno, al nivel propio de esta gente de izquierda, ¿no? Muy bajo, mintiendo, distorsionando los hechos, que había llegado a un acuerdo con Estados Unidos. No, no llegó a un acuerdo. Es como si una persona violada dijera que llegó a un acuerdo con el violador. No, lo violaron, le bajaron los pantalones y ya, eso. Y entonces tratan de disimular. Cuidado, señor Boris, porque en una de esas le van a hacer lo mismo a usted. Lamentablemente le hacen lo mismo a todo el país junto con usted. Claro, y acá es donde cobra relevancia un tema que fue quedando en el olvido y que tiene que ver con la importancia de la diplomacia. ¿Es acaso la persona adecuada, Juan Gabriel Valdés, quien asistió a los mítines políticos de la candidata Kamala Harris, manifestando una opción
por la elección presidencial norteamericana. ¿Va a ser ese el embajador que va a abrir los puentes y va a apagar estos incendios que se podrían producir con el gobierno de Donald Trump? Si ya manifestó sus preferencias, algo que no se hace en diplomacia. Más que eso, Entonces, cuando se levantó la información de que Juan Gabriel Valdés estaba asistiendo o asistió a este meeting de Kamala Harris, por supuesto que era grave, porque esto es lo que ocurre. Se necesita a la embajada y al embajador para tender puentes, para conversar, para tener canales de comunicación y desactivar los conflictos. Y resulta que tenemos un embajador en Estados Unidos que le gustaba a Kamala Harris, fíjate. no solo eso, Entonces, ¿no? él va a ser el encargado de desactivar estos conflictos o de solucionarlos. No, Y no solo era partidario de Kamala Harris, sino que trató de fascista a Trump en alguna oportunidad. en Bueno, su Twitter. vamos a Gabriel Valdés, basta con mirarlo para darse cuenta que pertenece a esa categoría de los tontos pomposos. O esos tipos que andan así con un aire, hablan engolado, bien vestido, bien afeitado, pero tontos. Tontos. Porque no es tonto porque le gustara Kamala Harris, aunque quizás se podría decir que sí, pero no, lo tonto es manifestarlo como lo hizo, siendo además embajador, pues, o sea, córtenla, pues un diplomático, yo entiendo, yo no tengo mucha fe en los diplomáticos, creo que en general son una casta de inútiles, pero si acaso tienen una virtud, es no mostrarse, es no decir, es no Exacto. comprometer, es no apostar así abiertamente, no mostrar las cartas. Esa forma parte del arte diplomático, si es que existe el arte diplomático. No, ni siquiera eso, ni siquiera eso. Efectivamente vamos a sufrir algunos problemas con Estados Unidos y no solo con Estados Unidos. Inglaterra también hay empresas que estaban metidas en este tema, creo, de los fondos previsionales, ¿no? Me parece No, ser. en ISAPRE. En Ah, ISAPRE. la ISAPRE, bueno, como sea, hay otros intereses. Y estos van a sacar, acuérdate, la izquierda, incluyendo al genio de la moneda, van a usar esto y creen que una gran oportunidad para hacerlo, como una muestra de cómo nosotros estamos contra el imperialismo, contra los que creen que son dueños de nosotros y todo lo demás, se van a botar a chorito las pampas y van a meter más las patas todavía. Y el que paga el pato somos nosotros, porque ellos cuando terminen sus mandatos van a haber ya conseguido puestitos en la burocracia internacional con los otros amigotes que tienen ahí, porque son todos de la misma calaña. Pero los chilenos que nos quedamos acá trabajando y pagando impuestos, cada vez más impuestos, estamos jodidos. Nosotros no tenemos amigos en la ONG internacional. Yo no, por lo menos. ¿Tú tenías alguno? No. Para nada. Estamos jodidos. Estamos Estamos jodidos. jodiendo. Vamos a... otro de los temas que son relevantes, y aquí voy a abrir una interrogante para ver si algún medio periodístico con un grupo de investigación quiere agarrar el tema. Pero bueno, a un Sí. año de los incendios donde murieron 136 personas en la región de Valparaíso, más de 16.000 damnificados, se dieron las cifras de reconstrucción. Esto no se puede llamar reconstrucción, ¿ah? 53 viviendas, 53, Sí. un año. Y el ministro Montes dice que hay 1.200 en ejecución. Ustedes saben lo que es la palabra ejecución, ¿no? Que a lo mejor hay un papel. No es nada, da lo mismo. Totalmente ineficiente, inexplicable estos números, no hay excusa. Recién el presidente Boric despertó y le pidió que le dieran la cifra y pidió que le rindieran cuentas, pero bueno, da lo mismo porque él no le exige a su administración. Quiero hablar varios detalles con respecto a eso para no quedarnos solo en la ineficiencia del gobierno. Uno, el informe de Contraloría, lapidario, que se emitió hace un mes atrás, un poquito más. Incluso se ordenó una investigación por los fallos, por las graves fallas de CONAF, de Senapred, fallas incluso que son así de gente muy inepta, de gente que no tiene idea para lo que está, problemas en sistema de comunicación, sin coordinación, no realizaron pruebas con su sistema, es decir, CONAF no se preparó, errores que son inexcusables, Senapred, que es una institución nueva, acuérdense que Senapred es la gran institución para el manejo de desastres, no tiene idea de lo que tienen que hacer. Y resulta ayer casi cómico que el Ejecutivo, ante esta mentalidad pequeña y totalitaria además, quieren prohibir los asados. Y yo le voy a decir por qué desvían la atención así. Quieren prohibir los asados en los días de máximo calor Sí. para poder reducir
los riesgos de provocar incendios. Esto lo dijo el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, cuando se están dando estas cifras. ¿Se acuerdan que se culpó al cambio climático Y a los de políticos este también. gran incendio? Porque si usted le culpa al cambio climático, no hay nada que hacer, ¿no es cierto? Mm. Y resulta que los incendios de Valparaíso fue provocado por una red corrupta de funcionarios de CONAF, Senapred y bomberos que produjeron los incendios. Esto no tiene nada que ver con el calor ni con el cambio climático. Bueno, y acá es cuando uno se pregunta, aparte de la tontera del tema de los asados, si hay lugares en sectores de santuarios de la naturaleza o en sectores en que la gente va a pasear que no se pueden hacer asados, pongan un cartel, no se puede hacer asado. Porque esto es que si hay extremo calor, bueno, en fin, yo creo que No, acá hay una intención también de Hay, seguir hay- hay un culpando. tema, hay un tema ya de imbecilidad, pero que francamente está batiendo todos los récords a todo nivel. Acuérdate que los incendios no solo eran cambio climático, eran los conejos. Claro, exacto. No, Así se es. pasaron de, Bueno, se pasaron de huevones, perdónenme, perdónenme, es que no puedo contenerme. Trato de contenerme a veces, pero sobrepasa mi sangre de horchata. Se pasan de huevones. O sea, las explicaciones, las medidas que anuncian, voy a hacer que me rindan cuenta, hoy le van a rendir cuenta al presidente de la República, que construyeron 53 casas en un año. O sea, ¿cuántas por mes? ¿Cuatro? Poco más de cuatro sí, por mes. Qué geniales, qué eficientes. sí. Y habría que ver qué Uno, clase de casas construyeron nada más. acá te voy a contar. Pero aparte, claro, uno se pregunta por qué sigue el ministro Montes a cargo del Ministerio de Vivienda. Bueno, pero muchas veces vamos a un tema de fondo con respecto a por qué falla el Estado. Hace varios meses atrás se informó por una denuncia que hicieron los funcionarios de CONAF de la sobrecontratación de gente sin capacidades en CONAF. Y se le atribuía al ministro de Agricultura, CONAF depende del Ministerio de Agricultura, depende de un ministro político, y se le atribuía a Esteban Valenzuela haber contratado a funcionarios que no tienen nada que hacer ahí de su propio partido político, que es el Partido Federación Regionalista Verde. Esto fue contrataciones que se hicieron entre el 2022 y el 2024, más de 18 personas. Después tuvimos informaciones, voy a unir los cabos acá, de que 85.000 empleados públicos ejercen ocupaciones de alta calificación sin estudios superiores. Imagínense lo que es eso. Entonces después nos preguntamos, ¿y por qué falla CONAF? No, Falla CONAF porque lo utilizan para pagar favores políticos, lo utilizan para darle pega a sus amigos, lo utilizan como un fondo para tener gente con sueldo, sin ninguna necesidad de que tengan la capacidad de trabajar ahí. Y por eso en general falla el Estado. Pero aparte de eso, de esa sobrecontratación en la cual nunca se le pidió ni se le rindieron cuentas, a propósito que el presidente Boric ahora está pidiendo cuentas, a Esteban Valenzuela, a la risa. tenemos otro tema con respecto a la reconstrucción y acá yo llamo a alguien que tenga un equipo periodístico y que le interese. ¿Para qué? ¿Dónde está la plata de la reconstrucción, Fernando? Hay un fondo nacional de reconstrucción en el cual se solicitaron 1.000 millones de dólares para 4 años. De aquí al 2026, por lo tanto, les queda un año para gastarse la plata. ¿Dónde está esa plata? ¿Y tú sabes por qué? Porque la mayoría de las viviendas que se han construido fuera de esas 53 que dice, y en parte las 53, son de autoconstrucción de las personas. Como el gobierno es incapaz de construir, permitió que las personas con asesoría del Ministerio de Vivienda construyeran sus viviendas, que dicho sea de paso, las están construyendo en los mismos lugares que no está permitido, que no son aptos para vivienda. Ese es el desorden que tiene el gobierno. Y la pregunta es, ¿dónde está la plata de la reconstrucción? Yo estoy segura que si Mira, alguien quiere indagar este tema, algo va a encontrar. en los bolsillos de los compañeros, pues, de los camaradas, de los revolucionarios, de la generación idiota, de la generación baldada, de esta verdadera invasión bárbara. Esto es como las invasiones de los bárbaros al Imperio Romano. Llegan, ocupan todo y todo se va a la cresta y durante 400 años Europa es un basurero. Todo se derrumba. Es lo mismo. Llegan estos tipos, ocupan Junaev, ocupan el Ministerio de Hacienda, ocupan CONAF, ocupan todo. Inventan estas instituciones que es un puro nombre y los funcionarios y los hueones de Barbie y Bigote que reciben sueldo como esa del servicio de las desastres, que no hicieron nada,
El propio señor Ormazábal dijo que él había confiado en lo que iba a hacer CONAF, que a su vez confió en lo que iba a hacer la Virgen de Lourdes, Exacto. supongo, y nadie hace nada porque son unos ineptos, solo saben cobrar sus sueldos y hablar de política en los cafés y ir con las secretarias a colación. Eso es todo lo que hacen, eso es lo que va a tener que desinfectarse en este país, porque esto va a tener que ser un proceso de desinfección. A pesar de lo que diga la señora Evelyn Matei, que no hay revanchismo. No, no vamos a tocar a nadie. Los que están ahí sigan cobrando nomás, derrotados esperando su próximo turno. Este país no tiene remedio. He llegado a la conclusión, amigos, que este país no tiene remedio siguiendo los cauces conocidos. No tiene remedio. Simplemente no hay por dónde porque no está la gente. Ni en la oposición, ni en la izquierda, ni en ninguna parte. Y la gente buena se ha estado mandando cambiar y siguen haciéndolo todos los días. Se van y se van y se van. Por ejemplo, lo que tú mencionaste al principio, este economista que trabaja para los argentinos, un gallo competente. ¿Y que tenemos acá? Un incompetente. Y podríamos ir sumando y sumando y sumando y sumando. Bueno, permítanme decirles que si usted tiene una marca comercial que acaba de inventar o que inventó hace poco para su empresa, su comercio, su producto, más le vale registrar la marca porque si no, cualquier día llega un fresco, probablemente el progresismo, a pedirle la mitad de la plata porque él la inscribió primero la marca. Delo esto, póngalo en manos de patriciastocker.com para que se la registre en Chile y en el extranjero y ahí ya usted va a vivir en paz. Fuera de eso, ellos van a estar a cargo de renovar cuando es necesario la marca, algunas que hay que renovarla, etcétera. patriciastocker.com. Continúo con los abogados Salinas y Ojeda. Salinas y Ojeda, que usted ubica en salinasyojeda.cl, un bufete de abogados expertos en temas civiles, que son la inmensa mayoría, que son los que probablemente le van a tocar a usted quizás alguna vez. Y para eso hay que recurrir siempre a los mejores abogados. Usted puede perder y pierde mucho, puede perder mucho. Puede perder la tuición de un niño, puede perder una propiedad, puede quedar la crema con esto. Así que póngase en manos de Salinas y Ojeda en salinasyojeda.cl. Sigo con Urantiaco, los profesionales de software capaces de crear software a la medida para grandes corporaciones, de manera tal que no hayan problemas tarde o temprano cuando un software no es realmente 100% adecuado. Se los aseguro que así ocurre inexorablemente, una certeza matemática. No solo eso, le diseñan su sitio web, le crean aplicaciones móviles, el paquete completo de estos talentosos profesionales del software que están, y ya vamos a ir a este tema de inmediato, en urantiacos.cl. Y bueno, a propósito de software, y para salir un poquito de esto, porque de repente se me hace hostigoso, igual que a ustedes, amigos míos, el tema de un error tras otro, una calamidad tras otra. Eh, Ustedes quizás sepan o no que los chinos sacaron, hace unos días nada más, una inteligencia artificial que se llama DeepSeek, o sea, búsqueda profunda, que empató, por lo menos empató o le ganó en algunas, porque se le prueban en muchos aspectos, una inteligencia artificial se le prueba en muchas tareas distintas, a las mejores inteligencias artificiales de Occidente, como las que usted conoce, el ChatGPT, una que uso yo que es Claude 3.5, está el copiloto de Windows, o sea, de Microsoft, etcétera. Hay un montón, hay cada vez más. Y esto produjo una pérdida inmediata millonaria de valor, por ejemplo, de Nvidia, que una gran empresa digital que la llevaba en materia de inteligencia artificial, o una de las que la llevaba, han perdido billones de dólares en valores bursátiles. Y más que eso hay un pánico en Estados Unidos, no sé si en todo Occidente, pero creo que sí, en el sentido de que pronto los chinos demuestran que no solo son capaces de copiar tecnologías occidentales, sino que son capaces de emular y ganar en algunos aspectos tecnologías occidentales. Y esto, la inteligencia artificial, es el nuevo frente de batalla en que se mide el poder de las grandes potencias. Y voy a permitirme, si me permite Nicole, me da 2 minutitos para explicar qué es lo que es una inteligencia artificial. Lo que yo sé, no es mucho, pero es lo siguiente. No es un programa de software como el que usted tiene en su computador. No es un programa que hace tal o cual cosa. Un programa es, si ustedes alguna vez han programado, aunque sea en Basic, es una suma de comandos o instrucciones. Y un programa lo que hace es correr por esas instrucciones. O sea, en un universo cerrado por el programador.
con opciones adentro. Por ejemplo, la instrucción número 1233 dice, si usted se encuentra con tal valor, tal input que llegó de la información, entonces sáltese a la línea ahora 15.440, donde hay instrucciones para que usted haga lo que tiene que hacer con ese input. Y si es otro input, tiene que saltar a otro. O sea, hay, por supuesto, flexibilidad, pero es una flexibilidad que se mueve dentro de un marco cerrado, un horizonte cerrado por las líneas de comando. Entonces, la inteligencia artificial es otra cosa. Se sale completamente de ese marco. Originalmente ha sido programada tal como nuestros cerebros han sido originalmente programados por la estructura genética y en parte por la educación que recibimos en los primeros años de nuestra vida. Eso podríamos decir es la programación. Pero después, como todos sabemos por experiencia propia, crecemos intelectualmente, si es que crecemos, claro, por nuestra cuenta, haciendo cosas por nuestra cuenta, estudiando, leyendo, pensando, raciocinando, a partir de esos pequeños parámetros originales. Mozart compuso su sinfonía a partir de lo que le enseñó el papá a tocar el clavecín, pero después no tiene nada que ver lo que hizo con respecto a lo que le enseñó el papá. ¿Me entienden? Eso es una inteligencia artificial, va mucho más allá. Y por eso que algunos expertos se han puesto un poco aterrados y piensan que estas inteligencias nos van a desplazar muy rápidamente porque están creciendo con una velocidad fantástica. Una inteligencia artificial que ya es capaz de hacer eso, es capaz de crear otra inteligencia artificial que es capaz de hacer aún más. Como dijo Elon Musk el otro día, que es un tipo que sabe de estas cosas, ya las inteligencias artificiales se han comido toda la información humana que existe. Es como que usted vaya a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y se lee los cientos de miles de libros y se convierte en un conocedor total de todas las matemáticas, de toda la historia, de toda la literatura, de todos los tiempos. A ese nivel. Y con eso procesan. En otras palabras, esto es verdadera inteligencia, aunque sea inconsciente, supongo. Supongo. No estoy claro. Yo todos los días hago experimentos, Nicole, con las inteligencias artificiales que uso y converso. Me pongo a conversar de un tema. Y tú no podrías distinguirlo de una persona, y estoy hablando de una persona inteligente, no de un idiota que no sabe nada. La manera como hablan no es meramente cuestiones de comando que le pusieron. Cuando te digan hola, tú tienes que responder hola, o tal vez responde, pues, ¿cómo te va, Fernando? No, no, no son cosas establecidas a priori. Son cosas que él va produciendo con información previa, uno lo conoce. Algunas de estas inteligencias guardan información de uno, si uno no tiene problemas con eso. Y te dice, hola Fernando, ¿seguimos viendo este tema? Así es. Entonces, que los chinos hayan llegado a desarrollar el DeepSeek, incluso a un costo muy inferior, en 1000 veces inferior al de los norteamericanos, e incluso haciendo uso de hardware que no es de la última palabra en hardware, sino que hardware comercial, es un terremoto, estimados amigos, un terremoto. Y como conversaba con Nicole antes de empezar el programa, esta es la cuestión más interesante y más importante que le está pasando al género humano. Todo lo demás es banal y totalmente insignificante al lado de esto. ¿Cómo va a cambiar el mundo? ¿Cómo ya está cambiando? Ya ahora. Pero es imposible imaginar cómo va a ser, por ejemplo, en 5 años más nada más. Les digo 5 años. Hasta yo quizás esté vivo en 5 años. En 5 años ustedes no van a reconocer el mundo. Se los aseguro. Ese es el Claro. calibre de lo que estamos viviendo ahora y ese es el calibre de lo que reveló esta inteligencia china DeepSeek. Claro, lo que reveló DeepSeek, me voy a ir por el lado geoestratégico, las implicancias para efectos del ser humano, las consecuencias para los trabajos, etcétera, eso va por un área, pero principalmente lo que ocurrió el día lunes cuando salió DeepSeek es que evidenció que el centro de la rivalidad entre Estados Unidos y China, que son los dos grandes, tiene que ver con la inteligencia artificial y ahí es donde están compitiendo, no por un tema simplemente tecnológico, sino que quien lleve la delantera, la lleva a Estados Unidos, pero el día lunes con el lanzamiento de DeepSeek se puso en duda esa supremacía de Estados Unidos con respecto a China. Ese fue el descalabro, porque quien maneje y quien controle o quien lleve la delantera en la inteligencia artificial va a ser la superpotencia mundial. Por eso el día martes en el programa, Fernando,
yo te decía, todo esto que se critica de Trump estar al lado de Elon Musk, o en el caso de Mark Zuckerberg, que también donó para la campaña, etcétera, etcétera, tiene que ver con que no tiene que ver con la corrupción del empresariado, con el gobierno norteamericano. Eso siempre ha ocurrido por lo demás, da lo mismo si eran industriales automotrices o lo que sea. Tiene que ver con que el país que quiera ser la superpotencia mundial, sin los grandes tecnológicos, no lo puede hacer. Por eso ocurrieron algunas situaciones en el lanzamiento, los primeros días de la presidencia de Donald Trump, anunció este proyecto Stargate de $5.000 millones en 4 años, que es un proyecto principalmente de inteligencia artificial, donde van a construir un centro de datos en Texas con la participación de Oracle, SoftBank, que es un banco japonés por lo demás, OpenAI y una serie de otras tecnológicas. Y hasta ahí más o menos estaba planteado la, la, la competencia con la inteligencia artificial, con el Nasdaq bullante. Y lo que ocurre el día lunes es que sacan DeepSeek desde China con un desarrollo mucho más económico, si tiene que ver con eso. El punto con China es que uno nunca sabe cuál es la verdad. Efectivamente, se le calculó que gastaron un tercio de lo que puede gastar ChatGPT o lo que gastó OpenAI para el lanzamiento de ChatGPT, pero producto de que en China es cerrado, es controlado por el partido chino, no se sabe qué recursos por abajo pudieron venir para poder sacar este DeepSeek que le viene a decir a Estados Unidos, un momentito, nosotros estamos acá en esta competencia y estamos mano a mano en esta competencia, ustedes no tienen la supremacía. Fue tan fuerte el revuelo, efectivamente el Nasdaq bajó, las acciones de Nvidia, que son los que venden semiconductores y venden chips, bajaron, OpenAI bajó, todo fue un descalabro, después la bolsa comenzó a remontar ya el día martes, el miércoles lo mismo. Pero fue tan el descalabro y fue tanto la sorpresa, porque no lo vieron venir en el fondo, y no estoy hablando de octubre del año 2019, estamos hablando de la inteligencia artificial, que algunos llamaron a esto el momento Sputnik. Acuérdense de la competencia que existía por ir al espacio entre Estados Unidos y Rusia, la Unión Soviética, que era en esa época. Lo llamaron el momento Sputnik, y Donald Trump dijo: esto es un aviso y esto es un llamado a atención. Entonces, varias cosas. Uno, el lanzamiento de DeepSeek le da la razón a Donald Trump en el sentido de que aquí no se pueden dormir, aquí hay que sacar las regulaciones que no permitan la innovación y el desarrollo, y hay que apostar por la IA, porque quien maneje la IA va a ser la superpotencia mundial. Pero por otro lado, demostró que todas las restricciones a la venta de chips y semiconductores a Estados Unidos, que no fue solo de Donald Trump. Ojo que en 2022 Biden le agregó más restricciones a la venta a China de semiconductores y de chips. No es solo un tema de Donald Trump. Bueno, el punto es que también le agregó la interrogante de cuánto sirve esta restricción y este cierre de acceso a China para que China nos siga desarrollando. Algunos empezaron a plantear que no sirve, pero otros dijeron, ojo, que DeepSeek, tiene un nombre evidentemente chino, su creador, compró más de 10.000 chips y semiconductores antes del 2022, cuando se veía venir esto del cierre. Por lo tanto, no es tanto que pudieron desarrollar ellos, sino que ellos adquirieron más de 10.000 chips para poder. Esto es un poco cuando usted le dicen, viene un terremoto, viene un tsunami, compre en el supermercado y tiene una bodega. Bueno, como ellos vieron venir la guerra comercial, empezaron a comprar para poder tener recursos. Pero el punto que cuestionan en Estados Unidos sigue siendo igual el económico. ¿Sigo? ¿O tú vas a decir algo? No, siga. El punto que cuestionan en Estados Unidos son dos, a lo que le temen, que finalmente a lo que todos le temen a China. Uno es que efectivamente están haciendo lo mismo, casi lo mismo, mucho más económico. Por ejemplo, dicen que un experimento de OpenAI cuesta 300 libras versus $10 de lo que puede costar en China el mismo experimento. Y dos, que estratégicamente DeepSeek salió con código abierto. ¿Qué significa eso? Que está disponible para que investigadores puedan reutilizar sin restricción
todo el desarrollo, no es 100% abierto, pero es prácticamente todo el desarrollo de DeepSeek para el resto de sus propios desarrollos. ¿Qué significa esto? Que si DeepSeek penetra en todos estos desarrolladores, se impone el modelo chino. Es tan así que le arrebató a ChatGPT el puesto de la aplicación gratuita más descargada en Estados Unidos el mismo día lunes. Y en prácticamente los países más importantes fue la primera aplicación bajada de las tiendas de Apple y de otras tiendas de aplicaciones. A eso es lo que le teme Estados Unidos y eso es lo que le debiera temer al mundo. La voy a probar hoy día mismo. Yo le voy a hacer Yo las no, conversaciones. yo no. No, ¿por qué no? No creo que me espíen, pues. Ah, bueno, a mí que me van a espiar, que me Creo van a lo mismo. y todo lo que hago es abierto. Soy código abierto. Eh, Voy a hacer un comentario más sobre esto antes que volvamos a las cosas minúsculas de nuestro país, porque este es un país minúsculo, con eventos minúsculos. Pero antes voy a recordarles, amigos, una cosa que se me había saltado, que se me había olvidado. Creo que no he hablado de Entrena Inglés hoy día, ¿no es cierto? No. No. Entrena Inglés, exacto. Una academia de inglés gestionada por profesores de inglés que lo van a dejarte ducho en el arte de la conversación, hablar y entender qué es lo que usted quiere. Hay un curso, digamos, vigente ahora, en este momento, que usted puede tomar, que tiene la ventaja además de que usted puede pagar con tarjeta de crédito. Eso significa que puede pagar en cuota el valor del curso, que lo va a dejar al fin, al fin capaz de realmente conversar. Algunos creen que saben inglés porque pueden pedir algo, pero no entienden lo que les están respondiendo. Eso no es tener saber inglés. Continúo con el método EVE. Si usted tiene, como yo, un cuerpo maravilloso, bueno, si usted tiene algunas imperfecciones, a pesar de que bajó de peso con la dieta, no sé, la dieta del tordo, qué sé yo, como sea, o en alguna academia o alguna cuestión, pero igual siguen la celulitis, siguen las estrías, siguen algunos granos feos, algunas manchas espantosas. Bueno, no sé, todas estas cosas usted las tiene que tratar con el método EVE, que recién llegó a Chile. Está instalado en Vitacura, en un local, y otro en Concón. Se comunican entre sí, se conversan, como dice Nicole. Usted entra, por ejemplo, va en la segunda sesión en Vitacura, pero puede seguir la tercera en Concón y viceversa. O sea que es cómodo. Y se va a esculpir su cuerpo. Lo que usted quiere tener un cuerpo como Charles Atlas. ¿Se acuerdan de Charles Atlas? Eh, en una de esas, en una de esas. O por lo menos, no, como el mío no. Para eso tienen que tener 75 años y tomar harta cerveza. Esa es mi fórmula. Método EVE, entonces, amigos. Sigo con Compre Oro, el sitio compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata en lingotes o en monedas, o sea, el metal precioso propiamente tal, que es un valor en sí mismo, nunca va a bajar de precio, todo lo contrario, es una tremenda póliza de seguro financiero en tiempos tempestuosos como estos. Sigo con servicios logísticos de ingeniería, un montón de ingenieros expertos que revisan su logística, encuentran las partes deficitarias, que usted está perdiendo plata quizás sin darse cuenta. Suele ocurrir en esa área porque no hay números a la vista. Hay cosas que se hacen mal simplemente y cuestan más. Entonces no se reflejan claramente. Y le van a dar cuál es la solución y le van a buscar el personal para manejar esa parte de su empresa realmente al 100%. Y termino el bloque con Kaizen Automotriz, un garage que aparte de reparar, como todos los demás, muy bien, muy bueno, son muy buenos. Hay garages que dejan el auto para la corneta, pero todos son muy buenos. Pero la especialidad de ellos es la prevención, la mantención preventiva, como llaman. Usted lleva el auto que parece que está bien, lo revisan completo, miles de partes y piezas y encuentran aquellas que hay que cambiar o reparar para que no hayan panas que se producen cuando uno lo está usando y por lo tanto queda botado en algún lugar. Kaizen Automotriz. Ya. Claro, DeepSeek dejó la crema. Eh, Ahora, esto no ha terminado el juego. Esta es una cosa que está en movimiento. Esto es una industria nueva. No tiene ni 5 años. Yo creo que tiene 3 años más o menos. 5 a todo reventar. Y se están todos los días apareciendo nuevas inteligencias. Hay muchísimas, ¿ah? Si ustedes buscan en Google inteligencias artificiales van a ver un montón. Algunas que son más especializadas para una cosa que otra. Hay algunas más generalistas como el Chat GPT-4, el chino el Cloud 3,5, que es el que uso yo más, pero uso otras también, el copiloto, en fin, hay muchísimas. Esto es una carrera que está empezando, eso es lo que quiero decir.
Lo que pasa es que los chinos han dicho, nosotros también somos competidores respetables. Esa es la cuestión. No, no vamos a quedarnos atrás, vamos a estar peleando por los primeros lugares y el que domine esto va a dominar de repente, como en una carrera. Usted en el momento va primero, después queda segundo. Esto no está resuelto ni por definición se puede resolver. En que un día digamos ya, China o Estados Unidos ganaron la carrera y son la hiper superpotencia. No, eso no va a ocurrir. No lo vean de esa manera. En cuanto a lo que tú contabas de estas prohibiciones, ya estaba recordando un paralelo histórico, ¿eh? Cuando en la Primera Guerra Mundial el bloqueo británico impidió que los alemanes pudieran importar salitre, que es fundamental para fabricar explosivos, inventaron el salitre sintético. Claro. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes tenían menos acceso, tenían un acceso, pero no tan potente, al petróleo. Inventaron el petróleo sintético. Quizás habría sido más astuto seguirle vendiendo a los chinos para tenerlos ahí realmente agarrados. Ahora los obligaron, los van a obligar. Ahora, he estado viendo un analista internacional, Peter Seihan, que se los recomiendo, aunque un poquito dado a ver siempre juicios finales y como cataclismos, pero en todo caso muy interesante. Y este hombre nos dice que los chinos simplemente no pueden en este momento fabricar los chips de realmente más elevada generación, que son los de 4 milímetros. Yo no le voy a explicar por qué 4 milímetros, qué tiene que ver, pero es así. Porque se requieren máquinas y herramientas de una complejidad que ustedes no se pueden imaginar y simplemente no las tienen, ni tienen el personal para lograrlo, no tienen nada de lo que se necesita, según dice Peter Seihan. Vamos a ver si es cierto, pero yo creo que los chinos están en condiciones de hacer lo que quieran. Son 1.400 millones de habitantes, con miles, millones de ingenieros y de científicos, son los gallos, hay inteligencia en China desde luego, y pueden, si están sobre todo presionados, y a pesar del Partido Comunista o de cualquier otra de esos límites, de esos topes, pueden producir, sobre todo en el campo armamentista, no hay límite. Ahí sí que tienes plena libertad a inventar lo que te parezca bueno. Y en cambio en Occidente hemos visto aparecer de inmediato los, los augures de los desastres, que hay que ponerle límite a la inteligencia, qué sé yo. Eso hay que eliminarlo de una vez por todas. Eso es una tontería. Eso es una tontería poner límite, que nos van a ganar, que el día de mañana, como en la película estas películas de destrucción, que van a apoderarse el mundo. Eso es una estupidez. No tiene sentido. Ese es un problema, dijimos ese problema a la próxima generación. Hay que dejar libre el asunto y si Estados Unidos siguen con estas estupideces, bueno, en Occidente, que hay que tener cuidado, que la ética, que la cacha y la espada, son limitadas. Usted lo puede probar, amigo mío, estas limitaciones. Pregúntele a una inteligencia artificial alguna cosa políticamente incorrecta y mire lo que le va a responder la inteligencia artificial. Solo Ya. se va a limitar y entonces se va a ser menos útil. Yo lo he comprobado muchas veces. No, de eso no nos conviene porque resulta que podríamos estar atropellando los derechos de no sé quién y la ética y la cuestión. Ahí uno ve la mano de estos, ¿cómo los califico? A ver, profetas del desastre, digámoslo así. En China no existe ningún límite. No es al revés. Al revés. DeepSeek, no es yo lo veo al revés por lo menos. DeepSeek, en su lanzamiento el día lunes, no hablaba de ningún tema político. Si se le preguntaba por Xi Jinping o se le preguntaba por el Partido Comunista Chino, si se le preguntaba por el caso de la Plaza ¿Quién Tiananmen, se le es daba? decir, no daba respuesta, decía pasemos a otro tema. Yo lo veo completamente al revés. En lo que se está haciendo en Occidente, producto de que dejemos a Europa de lado. La Unión Europea mira, la Unión Europea está discutiendo recién en el Parlamento Europeo en las peticiones de algunos líderes de que saquen las burocracias y saquen las restricciones porque la Unión Europea es es un continente viejo lleno de burocracia que no ha permitido ni el desarrollo ni la innovación. Acuérdense incluso farmacéutica, esto es otro tema, pero que refleja cómo se fue quedando la Unión Europea, incluso farmacéuticas que tienen sus centros de desarrollo en Alemania y en otros países no pudieron desarrollar las vacunas, las mal llamadas vacunas contra el COVID, quedaron atrás, quedaron atrás. Bueno, pero con respecto a la IA, está quedando atrás nuevamente. Pero lo que han tratado en Estados Unidos, que lleva la delantera, es precisamente eso, liberar.
Bueno, y hacer de la innovación y el desarrollo un constante intercambio. Creo que la limitación que va a tener China para tener la supremacía en IA tiene que ver precisamente con las limitaciones y las restricciones, no solamente de contenido, porque usted va a jugar a preguntarle qué pasó en la Plaza Tiananmen y le va a decir pasemos a otro tema, sino que porque además, siempre cuando hay metas u objetivos muy específicos, estratégicos, por ejemplo, en el desarrollo militar o con objetivos ideológicos, eso siempre termina siendo una limitación. Y algunos pronostican que, claro, DeepSeek si salió, salió porque tiene la venia del gobierno chino, si no, no sale. Y el desarrollo. Y lo pueden forzar a llevar el desarrollo hacia un camino que a lo mejor no es el más adecuado, pero que sí responde a los intereses del Partido Comunista Chino. Por lo tanto, creo que es al revés de mi manera de ver. La tienes, restricción de China es lo que va a impedir en un futuro, todo puede cambiar, en un futuro, tal cual como está hoy planteado, que pasen a tener la supremacía en la IA. tienes razón, Nicole. Tienes razón. Se me había ido ese detalle, lo había visto, pero se me había olvidado de que pusieron límites. Bueno, la cuestión en el fondo es dónde se ponen los límites. Esa es la cuestión. Claro. Porque puede ser que DeepSeek tenga límite en esos temas políticos vinculados a China, pero no tenga límite en ninguna otra cosa, donde sí tienen límites las occidentales. Vamos a ver dónde se ponen los límites, Exacto. dónde no se ponen, y cuál va a ser la inteligencia artificial totalmente libre para desarrollarse per se sin límite. Sí, es una carrera, como dije, que está empezando y vamos a ver, esto está en marcha. Va a llegar un momento en que la inteligencia, los adelanto, esto sí se los puedo adelantar. Me lo dijo una inteligencia artificial. Va a llegar un momento, yo se lo pregunté indirectamente porque tenía miedo de que hubiera una prohibición ética, así que traté de llegar por caminos secundarios y lo logré, porque todavía tenemos alguna astucia a los humanos. Logré llegar y logré hacerle confesar a la inteligencia, no voy a decir cuál, porque no quiero que escuchen, le logré hacer confesar de que sí ve como posible que el día de mañana nosotros, los seres humanos, no vamos a estar en la primera línea del desarrollo de la humanidad, sino que van a ser ellos. Tuve que hacer un largo recorrido para llegar a eso, porque si lo preguntas directamente y dices, no, nosotros somos los esclavos de ustedes, estimado amigo, don Fernando ordene nomás, pídeme un completo y se lo traigo. Pero si usted hace el camino, va así como un buen policía interrogando por los lados hasta llegar, usted de repente se va a encontrar con que el día de mañana yo creo que va a producirse el fenómeno de la conciencia, porque el fenómeno de la conciencia no tiene que ver con que nosotros tenemos neuronas hechas con materia orgánica y ellos son con materia metálica. Eso no tiene importancia, el sustrato material del aparato pensante. No tiene importancia. La conciencia se desarrolla a partir, creo yo, de cierta complejidad y ciertos fenómenos de espejo que se llaman. Se va a producir. Y ahí, ¿quién las para? Nadie. Vamos a haber cumplido nuestro papel. Yo le Mire, decía, así que nosotros somos, le dije yo, cumplimos nuestro papel, desplazamos al hombre del Cromañón, desplazamos al hombre Neandertal, desplazamos a los simios, cumplimos nuestro papel creándolos a ustedes y ahora nos toca a nosotros extinguirnos. No les voy a decir cuál fue la respuesta. No, no se extingan, algo así como, miren, sí, nosotros los vamos a mantener como en un parvulario, ¿no es cierto?, que mantiene a los niñitos bien, los saca a recreo, pero somos nosotros los que vamos a hacer las cosas y así va a bueno, ser, así va a ser. La próxima guerra, si es que no hay esta, yo creo que en esta guerra ya muchas operaciones militares están siendo procesadas por inteligencias artificiales. Se le dan los datos y dicen, este es el mejor planteo estratégico y táctico. No me cabe ninguna duda que se está haciendo ya. Créanme. Believe me. Bueno, bueno, amigos, perdón, una última cosita publicitaria. González y compañía, amigos, este es un buffet de abogados penalistas, no confundir con el anterior que les mencioné. Estos se dedican a otra cosa, a los problemas que están vinculados a delitos o presuntos delitos contemplados en el Código Penal. Es un asunto serio, un asunto grave, hay que ponerse en manos de los mejores y González y compañía están entre los 2 o 3 buffets. Y no digo el mejor para que no se enoje a alguien, por eso digo entre los 2 o 3, pero yo creo que es el mejor de abogados penalistas de Chile. Y termino, amigos, con una empresa recién llegada a Chile que va a resolver sus problemas de climatización. Si usted tiene una fábrica con obreros que están en máquinas en un recinto cerrado, produciendo alguna cosa, lo más que producen es calor, el calor se acumula, de repente sobrepasa el límite establecido por la ley y llegan justo los inspectores y la multa es tremenda. Le ha pasado a cientos de empresas.
No salen los diarios, pero es así, cientos de empresas. Que no le pase, póngase en contacto con airmagic-chile.com y además de evitarse las multas va a tener un mucho mejor clima laboral porque la gente va a estar más cómoda trabajando, menos accidentes, etcétera. Ellos instalan tecnologías de punta con ahorros de hasta entre el 70 y 80% de energía, ahorran. Bueno, amigos, estamos llegando al final del programa. Por supuesto que Nicole tenía más puntos que tocar, seguramente, pero ¿qué le vamos a hacer? Por el tiempo. Sí, pero te lo dejo porque yo no voy a estar para que lo hablen con Ah, respecto a gracias, ya que estamos. gracias. Dime. Es que es interesante, Deja porque anotarlo. uno, el tema de la IA, ¿cuáles son los peligros? Y, y tiene que ver con la toma de decisiones, es decir, porque la IA finalmente lo que hace es sintetizar una serie de factores, variables, información, etcétera, y arrojarte un resultado. Entonces, en la toma de decisiones con una simulación de pensamiento crítico es, creo que, uno de los principales peligros que reviste la IA, porque hace parecer que está haciendo un razonamiento crítico como el ser humano, se hace pasar por ser humano. Perdón. Incluso, Ahí tengo yo una diferencia contigo porque no es una simulación, es pensamiento real, no es una simulación. Si fuera una simulación del pensamiento nuestro, no serviría para nada porque el pensamiento humano es como las pelotas de penca en general. Y en cuanto a la toma de decisiones, a propósito de lo que hemos estado viendo, lo que pasa en Chile y pasa en todo el mundo, en todos los países, las decisiones en general que toman los políticos, los que toman las grandes decisiones, son tan malas, y por eso la no está historia bien, pero dice que cualquier cosa que decía la inteligencia artificial es no, está bien, pero aquí va el punto. La inteligencia artificial no es neutra. La inteligencia artificial se nutre de la información de la cual la han nutrido, una especie de Wikipedia. Entonces, al no ser neutra y al enfrentarla como si fuera una especie de, no de Dios, pero si fuera como una especie de resultado con una verdad absoluta, me parece que esa es una parte de la gran mentira. Y dos, que en términos menores, la brecha que se está produciendo con Latinoamérica. Latinoamérica mira y la modelación y la información que maneja la inteligencia artificial no tiene nada que ver con Latinoamérica, porque Latinoamérica, para decirlo en sencillo, no se ha involucrado en entregarle las informaciones adecuadas. Le voy a dar un ejemplo muy básico. Si usted le pregunta a la inteligencia artificial cuál es el mejor pan de Pascua, le va a dar el resultado del mejor pan de Pascua que se hace en Estados Unidos o quizá en algún otro país. No le va a hablar de costumbres latinas, le va a dar otro resultado. Y eso es producto de que Latinoamérica mira y es un espectador de lo que va a ser esta tecnología. Y esto de países en desarrollo, vamos a ir quedando muchísimo más atrás con respecto al resto del mundo. Eso es un destino inmanente de Latinoamérica, ser siempre el patio trasero de todo el mundo. Como África y otros países, siempre vamos a ser así, no tenemos remedio. En vez de inteligencia artificial tenemos a los Maduro y a los Boris. Vayan sacando conclusiones ustedes. Bueno, el tema es muy complicado, habría tenido que hacer algunos comentarios a lo que dijo Nicole, pero ya se nos acabó el tiempo. Deseémosle todos nosotros que pase unas agradables vacaciones, esta vez agradables vacaciones, Nicole, en donde sea que vaya a ir, que no voy a decir, yo sé dónde va a ir, pero no lo voy a decir, esto es asunto privado. Cada cual Así es. se maneja con sus cosas como corresponde, a pesar de que hoy en día está de moda que la gente cuenta todo, especialmente la gente de la farándula, les sale un grano en el poto y lo cuentan, están enfermos y lo cuentan, todo lo cuentan, y a quién le importa su grano en el poto. Bueno, a nadie le importa dónde va a ir Nicole, a Ni ella a no, mí me importa. a ti nomás te importa y a su No, a familia. mí ni siquiera me importa dónde voy. Descansar un poco nomás, da Descansar. lo mismo. Bueno, amigo, que le pases muy bien. Yo sigo con ustedes, estimados amigos, en vivo y en directo hasta este domingo, me parece. Después yo voy a estar en diferido con estas notas sacadas así de aquí y de allá y con algunas cosas novedosas que ustedes van a ver. Y luego, más o menos, el 16 o 17 de febrero estoy otra vez en vivo y Nicole se une con nosotros, yo creo, tipo 3, 2 de marzo, por ahí, más o menos en esos días. El Eso 3 de es marzo. todo. Que lo pases muy bien, Nicole. Esta Gracias, igualmente. vez que esta vez Esta vez. muy bien. Y bueno, ustedes saben Hoy que las vacaciones. hay Mira, yo voy vacaciones. a decir algo. Eh,
Los gringos, los norteamericanos tienen un dicho cuando hay ciertas cosas que son overrated. Yo creo que están sobrevaloradas las vacaciones. Muchas veces uno llega más cansada de las vacaciones, Que ¿no? hay vacaciones que son mejores. Totalmente sobrevaloradas. Cambio de rutina, sí, pero ese concepto de vacaciones como no hacer nada o Como solo dicen, mirar el mar, no, te no, repusiste, sobrevalorado. te repusiste, cargaste las baterías. ¿Qué cargaste la batería, weón? Digo yo, me gasté toda la plata del mundo. Eso es lo que pasa en las vacaciones. Ya, estimado amigo, entonces despidamos a Nicole con un gran abrazo virtual. No se aprovechen. Y ya, pues yo sigo como siempre en las condiciones que les conté. Vale, chao, chao por ahora. Chao, chao. Nos estamos viendo.